Los fluidos son sustancias, como líquidos y gases, que no tienen una forma definida y se adaptan al recipiente que los contiene. Su comportamiento puede explicarse mediante la teoría cinético-molecular, la cual sostiene que toda la materia está formada por partículas que están en constante movimiento. En el caso de los líquidos, estas partículas están más próximas entre sí, mientras que en los gases se encuentran mucho más separadas, lo que origina diferencias en sus propiedades físicas. Un fenómeno relacionado con esta teoría es el movimiento browniano, descubierto por Robert Brown en 1827, que consiste en el desplazamiento irregular de partículas microscópicas suspendidas en un fluido. Este movimiento es evidencia directa del choque continuo de las moléculas, demostrando así que la materia está en permanente actividad. Viscosidad. Es la capacidad de un fluido al fluir. ¿Qué quiere decir esto? Entre más viscoso sea algo, es más denso. Y entre menos viscoso sea algo, es más líquido y es más fácil de su transportación o de que pueda fluir. Cohesión. La cohesión se refiere a la atracción que hay entre las moléculas de una misma sustancia. Es por eso que algunas partículas conservan su figura y su estructura. Adherencia. Es la atracción entre moléculas de distintas sustancias. Es por esto que luego hay partículas de diferentes sustancias que se adhieren. Es por la adherencia. Tensión superficial. Es la fuerza que se aplica en la superficie de un líquido y por consecuencia causa que éste tenga apariencia de una piel elástica. Y por último, la densidad. La densidad es muy sencillo de entender. Simplemente determina si un objeto flota o se hunde en un fluido. Estas son las propiedades de la materia. Y con la densidad concluimos lo que es el tema de propiedades de la materia. Bueno, a mí me toca explicar la presión. La presión es una magnitud física que mide la proyección de una masa en dirección perpendicular. Esta caracteriza cómo se aplica una fuerza resultante en una línea. Tenemos 4 tipos de presión. La presión absoluta es la que se ejerce sobre un cuerpo. La presión atmosférica, que es la presión de la masa de los gases sobre la atmósfera. La presión manométrica, que es la presión que se ejerce en el valor de la presión atmosférica. Y la presión hidrostática, que es la presión de los fluidos. El principio de Pascal establece que cuando un fluido incompresible, como el agua o el aceite, está en un recipiente cerrado y se le aplica una presión en un punto, esta misma presión se distribuye con la misma intensidad en todas las direcciones y a todas las paredes del recipiente. Esto significa que aunque presiones en un pequeño punto, la fuerza se distribuye de manera uniforme en todo el fluido. Gracias a esto, dispositivos como la prensa hidráulica, los frenos de autos y las jeringas, donde una fuerza pequeña aplicada en un área reducida se convierte en una fuerza mayor en un área más grande. En resumen, el principio de Pascal demuestra cómo los fluidos transmiten la presión de manera uniforme, amplificando fuerzas y ayudándonos en muchos usos de nuestra vida cotidiana y ingeniería. Yo voy a presentar el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes se basa en la pregunta de por qué las cosas flotan y otras se hunden. Y esto no es magia. Esto se debe a que si el empuje del líquido es mayor que el objeto, este va a flotar. Y si el empuje del agua es menor, este se va a hundir. Tenemos un ejemplo que es el barco. Los barcos que pesan toneladas no se hunden porque desplazan un montón de agua. Este principio fue descubierto por Arquímedes en el siglo III a.C. Y él descubrió que cuando metes un objeto en un líquido, recibe un empuje hacia arriba, por lo mismo que expliqué anteriormente. Y así de simple es el principio de Arquímedes, no ocupa ninguna fórmula, ya que es simplemente física. Les voy a exponer sobre el principio de Bernoulli. Bueno, básicamente les explica cómo es que funciona un fluido e incluso también los gases. Se basa en que la energía total
del movimiento ideal se conserva a lo largo de su recorrido. Esta tiene tres formas en la que se representa y puede ser en presión, en velocidad del fluido o altura e incluso energía gravitatoria. Tiene su ecuación, esta es presión más su cinemática más la potencial gravitatoria, esto nos da por la constante. Y es muy útil y nos sirve demasiado en la vida cotidiana, por ejemplo en la aviación, en las tuberías, incluso en la medicina. Y pues ya prácticamente lo más común se basa en que a mayor velocidad es menos su presión y viceversa. A menor velocidad es mayor su presión. Y ya.